La quejé. La energía frenética de los viernes por la tarde vibraba en el aire del aeropuerto. Un caos de prisas y reencuentros. Yo aguardaba, sentada en una de esas sillas de un plástico frío e impersonal cerca de la puerta de embarque, con la mirada perdida en el ir y venir de la gente. El vuelo de Tomás, procedente de Chicago, acumulaba ya media hora de retraso. 32 años de matrimonio me habían enseñado un pacto no escrito de paciencia ante sus impredecibles horarios. Era contador en una firma importante, un nómada corporativo que vivía entre auditorías y crisis financieras ajenas. Yo, por mi parte, había aprendido a orquestar mis días en torno al eco de su ausencia, a cenar sola más noches de las que quisiera contar y a sentir la cama como un territorio demasiado vasto y vacío. Estaba sumida en esos pensamientos cuando una mano temblorosa se posó en mi brazo. Al volverme, me encontré con la mirada de un hombre mayor, de ropa gastada y mejillas surcadas por lágrimas recientes. Tenía el aspecto de quien ha conocido tiempos mejores, pero algo en sus ojos, una urgencia desesperada, me impidió apartarme por instinto. «Señora, por favor, tiene que escucharme», susurró, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si temiera ser observado. «No subas a ese avión. Se lo ruego, no lo haga». Intenté zafarme con delicadeza. «Señor, creo que me confunde. Yo no voy a volar a ninguna parte. Solo espero a mi esposo». Sus ojos se abrieron de par en par, con una expresión que no supe descifrar. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Quizá miedo? «Adriana», dijo, y mi nombre en sus labios, con una voz rota, me recorrió la espalda como un escalofrío. «Adriana Herrera de Valdez». La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo sabía mi nombre completo? Hacía décadas que nadie me llamaba por mi apellido de soltera. «¿Quién es usted?», acerté a preguntar, aunque mi voz fue apenas un hilo. El hombre volvió a mirar por encima del hombro y se inclinó hacia mí. «Soy tu tío Esteban, el hermano de tu madre, María Elena». El bullicio del aeropuerto se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. El tío Esteban desapareció cuando yo tenía 25 años, justo después de mi boda. Mis padres jamás hablaban de él. Si yo preguntaba, se limitaban a decir que había tenido problemas y que era mejor dejar el pasado en paz. «Es imposible», musité. «Mi tío Esteban desapareció hace más de 30 años». «No desaparecí, mija», dijo, y aquel apelativo cariñoso de mi niñez me golpeó con la fuerza de una revelación. «Me obligaron a desaparecer. Pero ahora que tus padres ya no están para silenciarme, puedo advertirte». Sentí que las piernas me flaqueaban. «¿Advertirme de qué?». «De él», susurró, señalando con un gesto discreto hacia la puerta por donde empezaban a salir los pasajeros del vuelo de Chicago. «De Tomás. En 10 minutos tendrás que tomar una decisión que cambiará todo lo que crees saber. Cuando llegue el momento, te suplico que elijas lo inesperado. Elige la verdad, por dolorosa que sea. No entiendo nada, pero en lo más profundo de mi ser, una inquietud que había dormido durante años comenzaba a despertar. Tu herencia, Adriana. Los $3,5 millones que te dejaron tus padres. ¿Nunca te preguntaste por qué Tomás maneja cada papel? ¿Por qué jamás has visto los documentos originales del testamento? El corazón me martilleaba en los oídos. Siempre que preguntaba por la herencia, Tomás me tranquilizaba diciendo que no me preocupara por esos asuntos tan complicados, que todo estaba bien administrado. Y yo había aprendido a confiar ciegamente en él.
¿Y nunca te pareció extraño? Continuó Esteban como si leyera mis pensamientos. Que una mujer inteligente como tú, que llevaba las finanzas familiares antes de casarse, de repente fuera considerada incompetente para entender sobre sus propias propiedades. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Señora Valdez, su esposo acaba de llegar. Sonó una voz por los altavoces, aunque no era un anuncio oficial. Era Tomás. Había aparecido a mi espalda sin que yo lo notara. Me giré, y allí estaba, con su sonrisa impecable y su traje perfecto. Pero al ver al hombre que me acompañaba, su expresión se transformó. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que jamás había visto antes. Miedo. Puro y auténtico miedo. Adriana, cariño, dijo, acercándose a toda prisa. ¿Quién es este amigo tuyo? Miré hacia donde había estado mi tío, pero ya no estaba. Se había desvanecido entre la multitud, dejando tras de sí solo un vago olor a tabaco y a lluvia. No era nadie importante, murmuré por inercia, mientras las advertencias de aquel hombre resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Tomás me rodeó con el brazo, en un gesto posesivo, más firme de lo habitual. ¿Estás bien? Te noto pálida. Estoy bien, mentí. ¿Qué podía decir? ¿Que un fantasma de mi pasado acababa de advertirme sobre mi propio marido? En el coche de vuelta a casa, un silencio denso se instaló entre nosotros. Normalmente, Tomás me contaba detalles de su viaje, pero esa noche conducía con los nudillos blancos por la fuerza con que aferraba el volante. ¿Qué tal Chicago?, pregunté, intentando romper la tensión. Bien, complicado pero bien, respondió sin apartar la vista de la carretera. ¿Complicaciones? Pensé que no me respondería. Luego suspiró. Problemas con unos documentos antiguos. Herencias mal gestionadas, familias que descubren que han sido mal informadas sobre sus finanzas durante años. Sus palabras flotaron en el aire, como una confesión involuntaria. Debe de ser terrible, dije con cuidado. Descubrir que la gente en la que confías te ha estado mintiendo sobre tu propio dinero. Tomás me lanzó una mirada fugaz. Sí, dijo en voz baja. Terrible. Esa noche, incapaz de dormir, observaba las sombras danzar en el techo de nuestro dormitorio. La casa estaba en calma, pero mi mente era un torbellino de preguntas que había enterrado durante demasiado tiempo. ¿Por qué nunca había visto el testamento de mis padres? ¿Por qué toda la correspondencia sobre mis propiedades llegaba directamente a la oficina de Tomás? Y la pregunta más aterradora: si aquel hombre era de verdad mi tío Esteban, ¿por qué había tenido que ocultarse durante 30 años? Bajé a la cocina en busca de aire. Mientras el agua para el té se calentaba, vi un sobre deslizado bajo la puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua y descolorida, tomada el día de mi boda desde un ángulo que nunca había visto. En ella, Tomás hablaba con vehemencia con un hombre al que no reconocí, apartados de la celebración. Lo que me heló la sangre fue la expresión de mi marido. Fría, calculadora, a años luz de la alegría que había mostrado durante toda la ceremonia. Al dorso, una caligrafía temblorosa que recordaba de mi infancia había trazado un simple mensaje. La elección se acerca, mija. Confía en tu corazón. Subí de nuevo a la habitación y guardé la foto en mi joyero.
Me acosté junto a Tomás. Él dormía profundamente, pero yo, por primera vez en 32 años, sentía que yacía al lado de un completo desconocido. 3 horas después, a las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. El timbre me arrancó de un sueño inquieto, lleno de rostros borrosos y documentos que se deshacían en mis manos. Tomás solo gruñó y se dio la vuelta. Contesté en un susurro. «Adriana». Era la voz de mi tío. «¿Puedes hablar?» «Un momento», murmuré, deslizándome fuera de la cama. Bajé a la cocina. «¿Cómo conseguiste mi número?» «He estado observando a Adriana esperando el momento. Tus padres me hicieron prometer que no me acercaría a ti mientras ellos vivieran. Pero ahora...» Su voz se quebró. «Ahora puedo cumplir la promesa que le hice a tu madre el día que murió». «¿Qué promesa?» «Que protegería tu herencia si algo les pasaba antes de que tú supieras la verdad». Me dejé caer en una silla. «¿Qué verdad?» «Mañana, cuando Tomás se vaya, ve a su despacho. Busca en el cajón inferior derecho de su escritorio. Hay una pequeña llave de bronce pegada por debajo. Abre un archivador que guarda en el sótano». «Tío, me estás asustando». «Deberías estarlo, mija. Tu futuro depende de lo que descubras. Pero no lo confrontes todavía. Solo observa. Solo aprende». La llamada se cortó, dejándome sola en la oscuridad, con 1.000.000 de preguntas sin ninguna respuesta. El día siguiente transcurrió en una neblina de normalidad forzada. Desayunamos juntos, hablando del tiempo y de los planes para el fin de semana. Pero yo veía cada gesto suyo a través de un nuevo filtro de sospecha. «Tengo reuniones todo el día», dijo al despedirse. «Probablemente llegue tarde». Lo besé en la mejilla, y cuando la puerta se cerró tras él, sentí que acababa de despedirme de un extraño. Esperé 1 hora antes de subir a su despacho, un santuario de orden que yo rara vez visitaba. El cajón inferior derecho estaba cerrado con llave. Deslicé los dedos por debajo hasta que sentí el metal frío de una llave, exactamente donde mi tío había dicho. La llave abrió el cajón, y dentro encontré una caja metálica. Lo que contenía me robó el aliento. Docenas de documentos, títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, extractos bancarios y cartas. Cartas dirigidas a mí, de abogados, de administradores, de inquilinos, todas fechadas en los últimos 9 años, desde la muerte de mis padres. Todas abiertas y respondidas con una firma que imitaba la mía, pero que no era la mía. Mis manos temblaban mientras leía. Solicitudes de renovación que nunca aprobé, informes sobre el valor de mis propiedades que nunca recibí, notificaciones bancarias que nunca vi. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda que yo misma bordé para mi madre, estaba su anillo de bodas. Tomás me había dicho que se había perdido en el hospital. Lo sostuve, sintiendo el peso no solo del oro, sino de la mentira. Seguí revisando papeles hasta que di con algo que me heló el alma. Un fajo de correspondencia entre Tomás y mi hermano, Ricardo. Las cartas hablaban de mí, de cómo manejar la situación de Adriana y mantener todo bajo control hasta el momento adecuado. Una en particular me revolvió las entrañas. «Ricardo, tal como acordamos, Adriana no debe saber de las propiedades adicionales hasta que hayamos completado la transferencia. Su firma en los poderes notariales nos otorga toda la autoridad que necesitamos para administrar sus activos. Para cuando se dé cuenta, si es que llega a darse cuenta, ya habremos asegurado el futuro financiero de nuestras familias».
La carta estaba fechada 6 meses después de la muerte de mis padres. Y la firmaba Tomás. Pero la traición tenía 2 nombres. Ricardo, mi hermano, el mismo que me había abrazado en el funeral, el que me había jurado que siempre podría contar con él, el que me había asegurado que Tomás era un buen hombre y cuidaría de mí. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante 9 años, los 2 hombres en los que más confiaba en el mundo habían estado conspirando a mis espaldas. Durante 9 años, me habían estado despojando sistemáticamente de lo mío, utilizando mi propio dolor y mi confianza como las herramientas perfectas para su engaño. Con manos que apenas lograba controlar, fotografié cada página, asegurándome de capturar hasta el último detalle. Luego, devolví todo a su lugar, exactamente como lo había encontrado. Escondí la llave y bajé a la cocina, sintiendo las piernas tan débiles que temí desplomarme en las escaleras. Me senté a la mesa, mirando las fotografías en mi teléfono, intentando asimilar la magnitud del descubrimiento. No se trataba solo de dinero. Era mi legado, la herencia que mis padres habían construido para mí durante toda una vida. La red de seguridad que debía protegerme en mi vejez, y ellos la habían estado saqueando, pieza por pieza, durante casi una década. El sonido de la llave en la cerradura me sacó de mi estupor con una sacudida eléctrica. Tomás había vuelto antes de tiempo. «Adriana». Su voz resonó desde la entrada. «Ya estás en casa». «En la cocina», respondí, asombrada de lo normal que sonaba mi voz, cuando por dentro sentía que me desintegraba. Entró con una sonrisa, pero sus ojos me escanearon con una minuciosidad que me heló la sangre, como si buscara algo fuera de lugar. «¿Qué tal tu día?», preguntó, inclinándose para besarme la frente. «Tranquilo. He limpiado un poco. He leído... nada especial». Las mentiras brotaron de mis labios con una facilidad pasmosa. «No subiste a mi despacho, ¿verdad? Dejé algunos papeles importantes esparcidos y no quisiera que se desordenen». Un frío glacial me recorrió la espalda. «No, no he subido». «¿Por qué?» «Por nada en particular. Es solo que algunos clientes han estado preguntando por documentos sensibles y quiero asegurarme de que todo esté a buen recaudo». Nos sostuvimos la mirada durante un instante que se alargó hasta el infinito. Yo buscando un vestigio del hombre con el que me casé 32 años atrás. Él buscando... ¿qué? ¿Una fisura en mi compostura? ¿Alguna prueba de que su traición había salido a la luz? «Por supuesto», dije finalmente. «Lo entiendo perfectamente». Esa noche, mientras Tomás dormía más a mi lado, permanecí despierta, trazando mi siguiente movimiento. Tenía pruebas de que me habían robado, pero necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba saber la cifra exacta, qué propiedades poseía realmente, y lo más importante, cómo recuperar lo que era mío. Pero, por primera vez en 9 años, por primera vez desde la muerte de mis padres, sentí que recuperaba una pizca de control sobre mi propia vida. Mañana empezaría a luchar por mi futuro, y esta vez no confiaría en nadie más que en mí misma. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Por la mañana, me enfundé en el papel de la esposa perfecta que había sido durante 32 años. Le preparaba el desayuno a Tomás, le planchaba las camisas, escuchaba sus anécdotas del trabajo con la misma sonrisa que había perfeccionado durante décadas. Pero por las tardes, cuando él se marchaba a la oficina,
Me transformaba en una detective que investigaba su propia vida. Comencé a llevar un cuaderno donde anotaba cada hallazgo. Las propiedades que, según los documentos, me pertenecían. Una casa de campo a las afueras de Austin, valorada en $400,000. Un edificio de apartamentos en Dallas, que generaba $18,000 mensuales en alquileres. Terrenos en Houston, cuyo valor se había triplicado en los últimos 5 años. La suma total excedía con creces los $3,500,000 que Tomás me había dicho que constituían mi herencia. Pero lo que más me perturbaba era la precisión de las falsificaciones. Cada documento llevaba una firma que era casi idéntica a la mía, pero con sutiles diferencias, casi imperceptibles, que solo mi propia mano podría delatar. La A, de Adriana, ligeramente más inclinada. La EBB de Valdés, con una curva que yo jamás trazaba. Alguien había estudiado mi firma meticulosamente, practicando hasta rozar la perfección. El jueves por la tarde, mientras revisaba los extractos bancarios que había fotografiado, sonó mi teléfono. Era mi hijo, Miguel. «Hola, mamá. ¿Estás ocupada?» «Nunca para ti, cariño. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Oye, ¿podrías pasarte por mi apartamento esta tarde? Hay algo de lo que me gustaría hablarte». Miguel había terminado la universidad el año anterior y ahora trabajaba en una empresa de marketing digital. Tomás y yo le habíamos comprado un apartamento en un complejo moderno cerca del centro. Un regalo de graduación de $250,000. En su momento, me pareció una generosa inversión en el futuro de nuestro hijo. Pero ahora, la pregunta me quemaba por dentro. ¿De dónde había salido realmente ese dinero? ¿Está todo bien?, pregunté, percibiendo una extraña tensión en su voz. Sí, mamá. Solo tenemos que hablar. Es importante. Una hora más tarde, llamaba al timbre de su apartamento. Miguel me abrió con una sonrisa forzada que no alcanzó a iluminarle los ojos. Mi hijo había heredado los ojos verdes de su padre y mi pelo castaño, pero esa tarde parecía mucho mayor de sus 19 años. «Pasa, mamá. ¿Quieres tomar algo?» «Estoy bien, gracias». Me senté en su sofá de cuero, el mismo que habíamos elegido juntos. «¿De qué querías hablarme?» Miguel se sentó frente a mí, jugueteando nerviosamente con las llaves del coche. «Mamá, papá dice que has estado haciendo preguntas extrañas sobre las finanzas». Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. «¿Preguntas extrañas?» «Dice que has estado revisando papeles viejos, preguntando por propiedades. Está preocupado de que estés confundida sobre algunas cosas». La palabra confundida me golpeó como una bofetada. Era el mismo término que Tomás había empezado a usar con más frecuencia en los últimos años, cada vez que yo cuestionaba alguna decisión financiera. «Estás confundida, cariño. No te preocupes por eso. Solo va a confundirte más». «¿Qué te dijo exactamente tu padre?» Miguel suspiró profundamente. «Mamá, yo sé lo de la herencia de los abuelos desde que cumplí 18. Papá me lo explicó todo cuando empecé la universidad». Mi corazón se desbocó. «¿Qué te explicó?» «Que los abuelos querían que él lo administrara todo hasta que tú fueras mayor. Que te pusiste muy mal después de su muerte y no podías tomar decisiones claras sobre el dinero». Apenas podía respirar. «Eso no es verdad, Miguel». «Mamá». Su voz se tornó suave, pero con un matiz condescendiente, el mismo tono que Tomás llevaba años usando conmigo. «Papá me enseñó algunos de los documentos que firmaste, donde le dabas autoridad para manejarlo todo.
Me enseñó tu firma. ¿Cuándo viste esos documentos? El año pasado, cuando me ayudó a comprar este apartamento. Me explicó que el dinero venía de las propiedades de los abuelos, pero que tenía que administrarlo con cuidado, porque tú tiendes a gastar de forma impulsiva. Las mentiras se acumulaban como una avalancha. Durante décadas, yo había sido la que controlaba el presupuesto familiar, la que ahorraba para las vacaciones, la que se aseguraba de que todas las facturas se pagaran a tiempo. Tomás siempre había sido generoso hasta la imprudencia. El tipo de hombre capaz de comprar un juego de palos de golf, carísimo sin mirar la cuenta corriente. Miguel, ¿qué más te dijo? Mi hijo parecía incómodo, pero continuó. Que era mejor que Carmen y yo supiéramos la verdad para poder ayudar cuando fuera necesario. Que quizás, algún día, tendríamos que tomar decisiones difíciles sobre tu cuidado. ¿Mi cuidado? Mamá, tienes 57 años. Papá dice que es normal que las mujeres de tu edad empiecen a tener problemas de memoria, dificultades para entender finanzas complejas. Me levanté del sofá con tal brusquedad que Miguel dio un respingo. ¿Dónde está tu hermana? Carmen. En su habitación estudiando. ¿Por qué? Llámala. Quiero hablar con los dos. Mamá, no creo que sea buena idea. Papá dice que cuando te pones así con estos temas, es mejor que... ¡Miguel! Mi voz sonó tan gélida que enmudeció al instante. Llama a tu hermana. Ahora. 5 minutos después, Carmen bajaba las escaleras con el ceño fruncido. Mi hija de 17 años había heredado la altura de su padre y mi franqueza, pero esa tarde parecía recitar un guión aprendido. Hola, mamá. Miguel dice que estás molesta por algo. Sentaos los dos, ordené, con una firmeza que no recordaba haber tenido en años. Quiero que me digáis exactamente qué os ha contado vuestro padre sobre la herencia de los abuelos. Intercambiaron una mirada que confirmó mis peores temores. Lo habían hablado. Habían planeado esta conversación. Mamá, comenzó Carmen con el mismo tono condescendiente que su hermano. Papá nos explicó que después de que murieran los abuelos, estabas tan triste que le pediste que se encargara de todo, porque era demasiado complicado para ti. Y nos enseñó los documentos legales donde le dabas permiso para administrar las propiedades y las inversiones, añadió Miguel. ¿Visteis esos documentos con vuestros propios ojos? Sí, respondieron al unísono. Y a ninguno de los dos se le ocurrió pensar que era extraño que yo nunca os hubiera hablado de esas supuestas dificultades mías con las finanzas. Carmen se encogió de hombros. Papá dice que es normal que la gente no quiera admitir que tiene problemas de memoria. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que la habitación entera comenzaba a girar. Tomás no solo me había estado robando durante 9 años, había estado destruyendo sistemáticamente mi reputación ante mis propios hijos, preparándolos para el día en que necesitara que respaldaran su versión de la historia. ¿Y vosotros le creéis? Pregunté, con apenas un susurro. Mamá, Miguel se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de una falsa compasión que me provocó náuseas. Sabemos que es difícil admitir que necesitas ayuda, pero papá solo quiere cuidarte. Todos queremos cuidarte. ¿Y cómo pensáis cuidarme exactamente? Carmen y Miguel intercambiaron otra mirada. Papá dice que tal vez algún día tengas que vivir en un lugar donde puedan atenderte mejor, dijo Carmen en voz baja. Un sitio especializado para gente con problemas de memoria. La realidad me golpeó con la fuerza de un mazo.
No solo me estaban robando mi herencia, estaban sentando las bases para declararme mentalmente incompetente. Una vez lo consiguieran, tendrían acceso total a lo que quedara de mi dinero. ¿Y estáis de acuerdo con eso? Mamá. Miguel se levantó e intentó tocarme el brazo, pero me aparté de un manotazo. Solo queremos lo mejor para ti. Si hay un lugar donde puedas estar más cómoda, con cuidados profesionales. ¿Cuánto? Pregunté bruscamente. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto os ha prometido vuestro padre? ¿Cuánto dinero de mi herencia vais a recibir a cambio de respaldar sus mentiras? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Finalmente, Carmen habló, con voz queda pero desafiante. Papá dice que cuando seas mayor y no puedas valerte por ti misma, Miguel y yo necesitaremos dinero para asegurar tu atención médica. Y tal vez, añadió Miguel, para ayudarnos a empezar nuestras vidas, a comprar casas, a formar nuestras propias familias. Usando mi dinero. Es dinero de la familia, replicó Carmen, su voz cada vez más fría. Y papá dice que los abuelos habrían querido que se usara para cuidar de todos, no solo de ti. Caminé hacia la puerta sintiendo que me movía Sarseja a través de Melaza. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi vida, era una mentira cuidadosamente construida. ¿A dónde vas? Miguel me siguió hasta el umbral. Me giré para mirar a mis dos hijos. Esos niños que había criado, alimentado y amado incondicionalmente, por los que había sacrificado mis propios sueños, los mismos que ahora participaban activamente en mi destrucción financiera y emocional. Me voy a casa, dije con calma. Mamá, por favor, no le digas a papá que hemos hablado de esto. Él quería enfocarlo de otra manera, pero pensamos que sería mejor si venía de nosotros para que fuera menos traumático, para que te fuera más fácil aceptar la realidad. Conduje de vuelta a casa en una especie de trance, sumida en una niebla de incredulidad. No era solo que mi marido me hubiera traicionado. Mis propios hijos, la carne de mi carne, los seres que más amaba en el mundo, habían sido moldeados para convertirse en los instrumentos de mi ruina. Cuando llegué, Tomás estaba en la cocina preparando la cena como si fuera una noche cualquiera. Hola, cariño. ¿Qué tal el día? Lo miré. A ese hombre con el que había compartido más de media vida, que conocía mis miedos más profundos y que había estado planeando mi caída durante casi una década. Bien, mentí, porque ahora sabía que necesitaba tiempo para planificar. Me alegro, dijo sonriendo mientras removía algo en la olla. Los chicos me han dicho que han hablado contigo. Espero que haya sido una buena conversación. Muy educativa. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, bajé al sótano con una linterna. Si existía ese archivador oculto del que había hablado mi tío, ibas a encontrarlo. Y lo que descubriera allí abajo me cambiaría para siempre. El sótano siempre había sido el santuario de Tomás. Durante 32 años, yo había respetado su necesidad de tener un espacio privado, un lugar inviolable donde trabajar en sus proyectos o, simplemente, estar a solas. Nunca tuve motivos para cuestionar por qué lo mantenía cerrado con llave, o por qué se ponía nervioso las pocas veces que yo sugería limpiar allí abajo. Ahora, mientras descendía en silencio los escalones de madera, con el haz de la linterna temblando en mi mano, cada crujido sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Eran las 2 de la madrugada. Arriba, Tomás dormía profundamente,
ayudado por sus pastillas habituales. Era mi oportunidad. Contrario a mis expectativas, el sótano era un santuario de orden. Estanterías metálicas se alineaban contra las paredes, repletas de cajas meticulosamente etiquetadas. En un rincón, un pequeño escritorio con una lámpara de lectura, y en el extremo más alejado, semioculto tras unas cajas de adornos navideños, se encontraba el archivador de metal gris que mi tío había mencionado. La misma llave de bronce que había descubierto en el escritorio de Tomás abrió también esta cerradura. Lo que hallé en su interior disipó la última bruma de esperanza que pudiera albergar de que todo fuese un terrible malentendido. El primer cajón contenía un arsenal de documentos sobre propiedades de las que yo no tenía noticia. No solo las que había descubierto en su despacho, sino muchas más. Una casa en las montañas de Colorado valorada en $600,000. Acciones en 3 empresas distintas, compradas por mis padres como inversiones a largo plazo. Cuentas en 2 bancos diferentes con saldos que superaban el $1.200.000. Pero fue el contenido del segundo cajón lo que me quebró el corazón. Eran cartas. Cartas que mis padres me habían escrito durante los últimos 5 años de sus vidas. Cartas que yo jamás recibí. Con manos que temblaban sin control, abrí la primera, fechada 3 años antes de su muerte. Mi querida Adriana, tu padre y yo estamos preocupados. No has respondido a nuestras últimas cartas y esperamos que tú y los niños estéis bien. Queríamos informarte sobre algunos cambios en nuestras inversiones que afectarán tu futura herencia. Seguí leyendo, con las lágrimas anegando mis mejillas, al comprender que mis padres habían intentado comunicarse conmigo durante años sobre asuntos financieros de vital importancia. Habían enviado las cartas a nuestra dirección, pero yo nunca las había visto porque Tomás se encargaba siempre de recoger el correo. Una carta particularmente devastadora tenía fecha de 6 meses antes de su muerte. Adriana, estamos muy preocupados. Hace más de 1 año que no tenemos noticias tuyas. Tomás nos dice que estás pasando por una etapa difícil y que no quieres hablar de finanzas, pero esa no es la hija responsable que criamos. Hemos decidido actualizar nuestro testamento para asegurarnos de que tengas una protección adicional. Tu tío Esteban ha aceptado ser coalbacea para garantizar que tus intereses estén protegidos. La sangre se me heló en las venas. Mis padres habían muerto antes de poder cambiar el testamento. Y yo nunca supe que habían estado preocupados por mí, que habían intentado protegerme. En el tercer cajón encontré algo aún más siniestro. Un registro detallado que Tomás había mantenido de cada transacción realizada con mi herencia. No solo me había estado despojando de mi dinero, había documentado meticulosamente cada uno de sus latrocinios. Enero de 2017. Vendidas las acciones de tecnología de Adriana por $230,000. Transferidos $150,000 a la cuenta de educación de Miguel para cubrir sus gastos universitarios y futuros. Invertidos $80,000 en mi propio portafolio. Marzo de 2018. Usados $500,000 del depósito a plazo fijo de Adriana como pago inicial para el apartamento de Miguel. Adriana firmó los documentos necesarios después de que le explicara que era una inversión familiar inteligente. Julio de 2018. Transferidos $300,000 de la cuenta de ahorros de Adriana para comprar acciones de mi empresa. Le dije que era una oportunidad de inversión que no podíamos dejar pasar. Página tras página, mi vida financiera era sistemáticamente desmantelada. Cada entrada escrita con la pulcra caligrafía de Tomás documentaba no solo el robo,
sino la mentira precisa que me había contado para justificarlo. Pero lo que encontré al final del registro me aniquiló por completo. Era un plan detallado para declararme mentalmente incompetente. Fase 1. Establecer un patrón de confusión financiera. Completado. Adriana ya no cuestiona las decisiones de inversión. Fase 2. Involucrar a los hijos como testigos de su deterioro mental. En progreso. Miguel y Carmen han sido instruidos sobre la situación. Fase 3. Documentar episodios de olvidos y confusión. Programado para comenzar el próximo año. Fase 4. Consulta médica para evaluación de competencia mental. Programada para 2025. Fase 5. Tutela legal completa. Objetivo: 2026. Mi marido había planeado robarme todo y luego incapacitarme para asegurarse de que nunca pudiera reclamarlo ni exponerlo. Y al pie de la página, una nota que me paralizó el corazón. Una vez que Adriana esté bajo tutela, Ricardo y yo tendremos acceso completo a todos los activos restantes. Los niños recibirán su parte según lo acordado, y Adriana será trasladada a un centro de cuidados a largo plazo donde no pueda causar problemas. Me quedé sentada en el frío suelo del sótano, rodeada por la evidencia de la traición más profunda que se pueda imaginar. No solo me robaban, sino que planeaban encerrarme en una institución mental para culminar su obra. Y mis hijos, mis propios hijos, eran parte activa del plan. Fotografié cada documento, cada página del registro, cada detalle del plan. Luego, con un sigilo que no sabía que poseía, devolví todo a su lugar y subí a mi habitación. Tomás dormía profundamente, ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar. Me senté en el borde de la cama, observando al hombre que había sido mi compañero durante más de 3 décadas. En la penumbra, su rostro era el del hombre del que me enamoré a los 25, el mismo que había visto cada día durante la mitad de mi vida. Pero ahora sabía que todo había sido una mascarada. Desde el momento en que me pidió matrimonio, había yo estado planeando esto. No me amaba. Vio una oportunidad. Una joven de familia adinerada, lo suficientemente confiada como para cederle el control de sus finanzas. Una mujer que podía ser manipulada lentamente a lo largo de los años, hasta convertirla en la víctima perfecta. Mi teléfono vibró con suavidad. Un susurro en el silencio. Un mensaje de mi tío Esteban. ¿Has encontrado lo que necesitabas? Más de lo que jamás quise encontrar. Tecleé. Su respuesta fue inmediata. Entonces ya sabes que no tienes mucho tiempo. En cuanto sospeche que lo sabes, acelerará el plan. Tenía razón. No podía seguir fingiendo. Mi actuación de esposa obediente e ignorante tenía un límite. Y mi conversación con los niños, sin duda, ya le había sido reportada. ¿Qué hago ahora?, escribí. Mañana por la noche, cuando se vaya a trabajar, ven al café de la calle principal. La mesa del rincón a las 6 en punto. Es hora de planificar tu contraataque. Borré los mensajes y me acosté, mirando el techo en la oscuridad. A mi lado, Tomás respiraba profunda y rítmicamente, perdido en sueños que, probablemente, incluían visiones de mi futura incapacidad y su control total sobre mi fortuna. Pero por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, no me sentí desesperada. Había trascendido el shock de la traición y el dolor de descubrir a mis hijos convertidos en mis enemigos. Ahora solo quedaba una cosa, una determinación gélida
y calculadora que nunca antes había sentido. Ellos habían dedicado 9 años a planificar mi ruina. Era hora de que yo comenzara a planificar la de ellos. El día siguiente transcurrió en una neblina de irrealidad. Tomás se comportó como siempre, pero ahora yo podía ver la farsa detrás de cada gesto. La forma en que escudriñaba mi rostro cuando creía que no lo miraba, buscando indicios de sospecha. La manera en que desviaba la conversación de cualquier tema financiero. El cuidado con que mantenía su maletín cerrado con llave, incluso dentro de nuestra propia casa. «Tengo una reunión que probablemente se alargue esta noche», me dijo en el desayuno. «No me esperes despierta». «Por supuesto, cariño. Yo también tengo planes. He quedado con unas amigas para cenar». Fue la primera mentira directa que le decía a mi marido en 32 años de matrimonio. Descubrí, con sorpresa, que era increíblemente fácil. A las 6 en punto, entré en el café de la calle principal. Mi tío Esteban ya estaba sentado en una mesa del rincón, con una taza de café frente a él y años de dolor grabados en su mirada. «Mija», dijo en voz baja mientras me sentaba, «siento tanto que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. ¿Por qué mis padres nunca me dijeron la verdad sobre él?» Porque no la sabían toda. Solo sabían que algo no iba bien, que la comunicación contigo se había vuelto extraña, que tus respuestas a sus cartas sonaban distintas. Pero Tomás es muy listo. Técnicamente, cada movimiento que hizo fue legal. Tu firma en esos poderes notariales le otorgó una autoridad absoluta. ¿Cómo es posible que mi firma esté en documentos que nunca firmé? Mi tío suspiró. Un sonido cargado de pesar. Esa es la parte más cruel, Adriana. Tú firmaste esos documentos. Solo que no sabías lo que estabas firmando. El café pareció girar a mi alrededor. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas hace 9 años? Justo después del funeral de tus padres. Tomás te dijo que había unos papeles que necesitabas firmar para formalizar la herencia. El recuerdo me golpeó como una ola de agua helada. Sí, lo recordaba. Estaba tan sumida en el dolor, tan abrumada por los preparativos y el shock de perder a mis padres, que cuando Tomás me presentó una pila de documentos, simplemente firmé donde él me indicó. Me dijo que eran formularios estándar para la testamentaría. Eran poderes notariales plenos. Le diste autoridad legal para actuar en tu nombre, en todos los asuntos financieros. Pero estaba de luto. Era vulnerable. Eso no puede ser legal. Es completamente legal, mija. Y él lo sabía. Nos quedamos en silencio, el peso de mi situación desplomándose sobre mí como un manto de plomo. ¿Hay alguna forma de recuperar mi dinero? La hay, pero van a requerir que seas más fuerte y calculadora de lo que has sido en toda tu vida. Lo miré a los ojos, a este hombre que había arriesgado todo para advertirme, este tío que había estado velando por mi futuro desde las sombras durante años. Dime qué tengo que hacer. Mi tío Esteban abrió un maletín de cuero desgastado y extrajo una pila de documentos que me cortó la respiración. Eran copias de papeles que reconocí del sótano, pero también había otros que nunca había visto. Durante los últimos 9 años, comenzó con voz grave, he estado trabajando con un investigador privado y un abogado especializado en fraude financiero. Sabíamos que este día llegaría, pero necesitábamos que tú descubrieras la verdad por ti misma antes de poder actuar. ¿Por qué? Porque legalmente, mientras no fueras consciente del robo, no podíamos proceder.
Tenías que conocer el fraude y estar dispuesta a luchar. Revisé los documentos que me entregaba. Registros bancarios, transferencias, actas de venta de propiedades, todo detallando con exactitud cuánto me habían robado y cuándo. El total, dijo mi tío suavemente, asciende a $4.200.000. Eso incluye el valor actual de las propiedades que vendió sin tu conocimiento, las inversiones que liquidó y los intereses que habrías ganado. Las cifras danzaban ante mis ojos. No eran solo los 3,5 millones que yo creía haber perdido. Era mucho más. Pero hay buenas noticias, continuó. Gracias a que Tomás ha sido tan meticuloso documentándolo todo, tenemos un rastro de papel perfecto de cada transacción fraudulenta. ¿Qué significa eso? Su arrogancia será su perdición, mija. Creyó que nunca lo descubrirías, así que guardó pruebas de cada crimen que cometió. Su propio registro es una confesión completa. Mi tío me explicó el plan. Con el abogado, habían preparado una demanda civil por fraude financiero, falsificación y abuso de confianza. Pero, más importante aún, habían encontrado la forma de recuperar la mayor parte de mis activos antes de que Tomás pudiera ocultarlos. El apartamento de Miguel se compró con tu dinero. Legalmente, tú eres la verdadera propietaria. Las inversiones que Tomás hizo con tus fondos también te pertenecen. ¿Y mis hijos? El rostro de mi tío se endureció. Adriana, tus hijos son adultos que eligieron participar en este fraude. Miguel tiene 19 años. Carmen, 17. Ambos sabían que el dinero que recibían te lo habían quitado sin tu consentimiento. ¿Pero entendían realmente la magnitud de lo que pasaba? Miguel firmó documentos cuando recibió su apartamento. Carmen ha estado recibiendo $2,000 al mes desde que cumplió 16. Ambos sabían que el dinero procedía de tu herencia y ambos fueron advertidos por Tomás de que no te dijeran nada porque tú no podías manejar la información. La traición se sintió fresca de nuevo, como una herida recién abierta. Mis propios hijos, comprados con mi propio dinero. ¿Qué tengo que hacer? Mañana por la mañana ejecutaremos órdenes legales para congelar todas las cuentas que contienen tus fondos. Al mismo tiempo, presentaremos cargos civiles contra Tomás y Ricardo. Y... hizo una pausa. Vamos a solicitar al juez que ordene una evaluación psiquiátrica completa para ti, para demostrar que eres plenamente competente. ¿Una evaluación psiquiátrica? Es la única forma de aniquilar su plan por completo. Una vez que un psiquiatra forense certifique que estás en perfecto estado de salud mental, su estrategia de declararte incompetente se desmorona. Pasamos las siguientes 3 horas repasando cada detalle. Mi tío me explicó que tendría que seguir actuando con normalidad durante unos días más, mientras los abogados finalizaban los documentos. Una vez que empecemos no hay vuelta atrás, me advirtió. Tomás va a jugar sucio. Intentará convencer a todos de que estás sufriendo un colapso nervioso. Usará a Miguel y a Carmen como testigos en tu contra. ¿Estás preparada para eso? Miré por la ventana del café, donde la vida seguía su curso. Gente paseando, familias cenando, parejas cogidas de la mano. Una semana atrás, yo creía tener esa vida. Ahora sabía que había estado viviendo en una prisión construida por las personas que más amaba. Estoy preparada. 3 días después, a las 8 de la mañana de un martes, mi mundo cambió para siempre. Estaba sentada en la cocina, tomando café, cuando Tomás bajó a desayunar, como había hecho miles de veces.
Pero esta vez, mientras se dirigía a la cocina para preparar sus habituales huevos revueltos, sonó el timbre, un sonido discordante en la rutina matutina. ¿Esperas algo? ¿Sepas a alguien?, preguntó, frunciendo el ceño. No, mentí, aunque sabía perfectamente quién estaba en la puerta. Tomás fue a abrir y regresó con una expresión que jamás le había visto. Pálido, con las manos temblando ligeramente, mientras sostenía un sobre oficial. Adriana, dijo con voz ronca, tenemos que hablar. ¿Qué es eso? Es una citación. Parece que hay una investigación sobre una mala gestión de activos. Actué con sorpresa, abriendo los ojos como si no pudiera comprender sus palabras. ¿Mala gestión de qué activos? De tu herencia. Alguien está alegando que yo... La voz de Tomás era un murmullo ronco, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Se desplomó en la silla frente a mí, y el golpe sordo resonó en el silencio de la cocina. Que he malversado tus fondos. Eso es ridículo, repliqué, esforzándome por mantener la voz firme. Siempre has llevado nuestras finanzas a la perfección. Sí, pero... Sus ojos volvieron a la hoja de papel que temblaba en sus manos. También hay órdenes para congelar varias cuentas que administro en tu nombre. En ese instante, el estridente timbre de mi teléfono rompió la tensión. Era Miguel. Mamá, acaban de presentarse en mi apartamento con unos documentos legales. Dicen que van a embargar el piso porque se compró con dinero robado. ¿Qué está pasando? Mi mirada se clavó en Tomás, cuyo rostro había adquirido una palidez cerúlea. No lo sé, cariño. Tu padre está aquí, intentando entender lo mismo que tú. 10 minutos más tarde, el teléfono volvió a sonar. La voz de Carmen era un torrente histérico de lágrimas y pánico. Mamá, me han congelado la cuenta. Dicen que todo mi dinero es la prueba de un delito. Durante la hora siguiente, fui testigo de cómo el mundo que Tomás había construido con tanto esmero se desmoronaba a su alrededor, pieza por pieza. Llamadas de bancos, de abogados, de Ricardo, que gritaba al otro lado de la línea sobre cómo aquello iba a arruinar su reputación. No lo entiendo, repetía Tomás una y otra vez, como un mantra roto. ¿Quién ha podido hacer esto? ¿Quién tiene acceso a esa información? Quizá, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Alguien que siempre supo la verdad. Me miró con los ojos anegados en confusión. ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. El jardín que habíamos cuidado juntos parecía ahora un paisaje ajeno. Tomás. Mi voz era firme, cortante. ¿Hay algo que quieras contarme sobre la gestión de mi herencia? El silencio que se hizo a mi espalda fue tan denso y prolongado que pensé que había abandonado la habitación. Finalmente, oí su voz, mucho más débil de lo habitual. Adriana, todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien, por el bien de la familia. Me volví lentamente. ¿Incluso planear que me declararan mentalmente incapacitada? Su rostro se descompuso. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Porque encontré tu pequeño plan en el sótano. Cada documento, cada paso de tu estrategia para robármelo todo y encerrarme en una institución. Tomás se hundió en la silla como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Adriana, puedo explicarlo. No hay nada que explicar, dije, asombrada de la serenidad de mi propia voz. He visto todas las pruebas. Sé exactamente cuánto has robado, cuánto tiempo llevas planeándolo
y cómo convenciste a nuestros hijos para que participaran. Los niños no sabían. Los niños sabían perfectamente lo que estaba pasando. Miguel firmó documentos. Carmen lleva más de un año recibiendo dinero robado. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quiero que me devuelvas mi dinero, hasta el último céntimo, y quiero que te vayas de mi casa. ¿Tu casa? Esta es nuestra casa. No, Tomás. Esta casa, como todo lo demás en nuestra vida, se compró con el dinero de mi herencia. Y ahora que sé la verdad, quiero que te vayas. Adriana, por favor. Podemos arreglarlo. Puedo devolverte el dinero. Podemos ir a terapia de pareja. ¿Terapia de pareja? Me eché a reír. Un sonido áspero que no reconocí como mío. Tomás, planeaste robarme desde el día en que nos casamos. Convertiste a mis propios hijos en tus cómplices. Pensabas declararme loca y encerrarme para quedarte hasta con el último centavo. Nunca te habría hecho daño de verdad. Ya me lo has hecho. 32 años de daño. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi abogado, confirmando que todas las órdenes judiciales se habían ejecutado con éxito. Tomás escuchó mi parte de la conversación, su rostro volviéndose más gris con cada palabra que yo pronunciaba. Cuando colgué, lo miré fijamente. Tienes 1 hora para hacer la maleta y salir de mi casa. Tu abogado puede contactar con el mío para los términos del divorcio. ¿Divorcio? ¿De verdad pensabas que seguiríamos casados después de esto? Se levantó con la lentitud de un hombre 30 años mayor. Adriana, sé que esto parece terrible, pero tenemos una historia juntos. Tenemos hijos. Teníamos una historia basada en mentiras, y en cuanto a nuestros hijos, ellos eligieron su bando cuando prefirieron tu dinero robado a su madre. Tomás subió las escaleras para hacer la maleta. Yo me quedé en la cocina, con la vista perdida en el jardín que plantamos juntos hacía tantos años. Por primera vez en 9 años, desde la muerte de mis padres, sentí que podía volver a respirar. 1 hora después, oí cerrarse la puerta principal. Tomás se había ido. Se llevó una sola maleta, dejando atrás 32 años de matrimonio. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí en una cama que era enteramente mía, en una casa que era enteramente mía, con un futuro que era enteramente mío, y por primera vez en años, no tuve pesadillas. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa de campo en Colorado, una propiedad que había heredado pero que nunca había visitado. Frente a mí, las montañas se alzaban como una promesa de infinitas posibilidades. Un horizonte que por fin me pertenecía. El proceso legal había sido sorprendentemente sencillo. Las pruebas contra Tomás eran tan abrumadoras que su propio abogado le aconsejó llegar a un acuerdo. Recuperé $4.100.000, la práctica totalidad de lo robado, más intereses y daños punitivos. El apartamento de Miguel volvió a mi nombre. Mis cuentas bancarias a mi exclusivo control. Pero la recuperación financiera fue solo una parte de la sanación. El divorcio se finalizó en febrero. Tomás no luchó por nada. Sabía que no tenía derecho a un solo céntimo de los activos que había estado saqueando durante años. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y, según oí, encontró trabajo como contable. Su reputación estaba destruida. Mi hermano Ricardo intentó negociar, pero rechacé súplicas. Su participación fue deliberada y calculada. Le revocaron la licencia y se enfrentó a cargos por fraude.
Lo último que supe es que vendía coches de segunda mano en las afueras de Austin. El dolor más profundo, sin embargo, provino de mis hijos. Miguel vino a verme una vez, 2 semanas después de la partida de Tomás. Entró en la que fue nuestra casa familiar, con la expresión de un niño atrapado en una falta terrible. «Mamá», dijo, sentándose incómodo en el sofá donde, en otra vida, veíamos películas juntos. «Lo siento. No sabía que lo de papá era tan grave». «Sí que lo sabías», respondí con calma. «Quizá no toda la magnitud, pero sabías que estaba tomando mi dinero sin mi consentimiento. Creí que estabas de acuerdo. Me enseñó documentos con tu firma. Y tú sabías que yo jamás había visto esos papeles. Sabías que tu padre me apartaba de cualquier conversación sobre finanzas. ¿Nunca te lo preguntaste?» Guardó silencio, jugueteando con las llaves del coche. «¿Puedes perdonarme?» «Puedo perdonarte», le dije, «pero no puedo volver a confiar en ti. Y sin confianza, no hay relación». «¿Qué significa eso?» «Significa que tendrás que construir tu propia vida, Miguel. Sin mi dinero, sin mi ayuda. Significa que tendrás que decidir qué clase de hombre quieres ser». No ha vuelto a verme. Sé que vendió muchas de sus cosas para pagar el alquiler y que, por primera vez, tiene un trabajo a tiempo completo. Quizá le venga bien. Lo de Carmen fue distinto. Más joven, más emocional. «No sabía que estaba mal», me gritó en nuestra última llamada. «Tenía 16 años. Papá me dijo que era mi paga». «Carmen, $2000 al mes no es una paga normal. Y cuando te habló de mi supuesta confusión mental, sabías que algo no iba bien». «Pero es mi padre. Se suponía que debía creerle a él. Y yo soy tu madre. ¿Por qué no me creíste a mí?» El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Carmen sigue viviendo con Tomás. Dejó los estudios y trabaja en un restaurante de comida rápida, furiosa conmigo por haberle arruinado la vida al recuperar lo que era mío. Tal vez algún día entiendan que los actos tienen consecuencias. Pero ese día no ha llegado. Y yo he dejado de esperarlo. En su lugar, he empezado a construir una nueva vida. Contraté a una gestora financiera, Patricia, una mujer que también fue traicionada por su marido. Juntas hemos reorganizado mis inversiones, asegurándome el control total. He empezado a viajar. Durante 32 años, cada vacación giró en torno a Tomás y los niños. Ahora viajo sola, descubriendo lugares que siempre soñé conocer. Pasé un mes en la Toscana, visité Japón en la floración de los cerezos, hice un safari en Kenia. En cada lugar, he conocido a otras mujeres que, como yo, se estaban redescubriendo a sí mismas fuera de los roles que otros les habían impuesto. Pero mi mayor descubrimiento fue esta casa en Colorado. Mis padres la compraron pensando en su jubilación. Cuando por fin vine a verla, me enamoré. No solo de la casa, sino de la sensación de estar en un lugar que ellos eligieron para ser felices. Decidí quedarme. Vendí la casa de Austin, ese monumento a un matrimonio de mentiras, y me mudé. Aquí nadie conoce mi historia. Puedo ser, simplemente, Adriana. Soy voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas. He empezado a pintar y he vendido 3 cuadros en una galería local. No por el dinero, sino por el orgullo de crear algo hermoso con mis propias manos. Pero lo más importante es la paz. Cada mañana, el día se extiende ante mí, como un lienzo en blanco. Mi tío Esteban viene a visitarme una vez al mes.
Hemos recuperado el tiempo perdido. ¿Te arrepientes de algo? Me preguntó en su última visita. ¿De qué? De no perdonarlo. De no intentar salvar a la familia. Lo pensé seriamente. No, respondí. No se puede salvar algo que nunca fue real. Y una familia basada en la explotación no merece ser salvada. ¿Y los niños? Son adultos que tomaron sus decisiones. Si algún día quieren una relación honesta conmigo, la puerta estará abierta. Pero no voy a suplicarles. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, pensé en el largo viaje que había hecho. Elegí la verdad por encima de la comodidad de la mentira. Elegí mi dignidad. Me elegí a mí misma. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia. Adriana, buenas noticias. Tus inversiones han crecido otro 2%. A este ritmo, tendrás más dinero del que tus padres jamás soñaron. Gracias, Patricia. Transfiere $5,000 a la cuenta del refugio para su nuevo programa. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero crear un fondo de becas para mujeres que quieran volver a la universidad tras un divorcio. Empieza con $100,000. Excelente idea. Me encargo. Tras colgar, me quedé en la terraza hasta que las primeras estrellas salpicaron el cielo. Mañana viajo a Nueva Zelanda. Después, quizá me apunte a ese taller de escritura que vi anunciado. El futuro se extendía ante mí, vasto y lleno de promesas. Y por primera vez en mi vida, yo era la única que sostenía el pincel. Había iniciado este capítulo de mi vida sintiéndome una víctima, despojada de todo. Lo estaba concluyendo, en cambio, como una mujer que había conquistado algo infinitamente más preciado que el dinero. Mi libertad, mi dignidad y el derecho a forjar una vida a mi propia medida. Y esa, comprendí bajo un cielo donde las estrellas no dejaban de nacer, era la verdadera definición de la riqueza.